Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para luego posteriormente compartir a pantalla completa. Comunicar no es solo decir palabras, es construir puentes entre mentes. Esa es nuestra frase del día. Entonces, estimados aprendices, esta noche precisamente vamos a hablar de esos puentes, de cómo usar nuestras ideas, nuestra voz y nuestros textos para lograr que otros no solo nos escuchen, no solo nos lean, sino que realmente nos entiendan y comprendan qué es lo que queremos transmitir. Bueno, esa era como la contextualización. Quiero darles a todos una cordial bienvenida a esta sesión, cuyo título, como ustedes están viendo en la diapositiva, es la creación de contenidos comunicativos, que también es el título de la actividad de aprendizaje que tienen que desarrollar. La idea es la creación precisamente de estos contenidos comunicativos con coherencia, con cohesión y asertividad, las cuales son claves y fundamentales en cualquier entorno laboral. Como ustedes saben, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación. Quiero darles a todos una cordial y cálida bienvenida a este encuentro sincrónico. Voy a ser el anfitrión de esta sesión, la cual está a cargo del componente de comunicación. Para mí, como siempre, es un verdadero honor y privilegio acompañarlos en este programa formativo, en la que hace rato pues no nos encontrábamos, no teníamos sesión, y pues les quiero decir que ustedes son de mis fichas preferidas, por lo que quiero brindarle un cálido y afectuoso saludo a los aprendices Vanessa, a Natalie, a Emanuel, Diego Fernando, a Naid, aprendices que desde el inicio de la formación se han destacado por su compromiso, por su responsabilidad frente a este programa formativo. Desde ahora pues nos vamos a encontrar un poco más seguido, ya que en esta recta final de la tecnología hay varias evidencias que están a mi cargo, por lo cual pues estoy muy satisfecho, muy contento. Y pues para no alargar más la sesión, vamos a ver los temas que tenemos programados para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo lugar, la contextualización. Es decir, vamos a ver en qué parte de su proceso formativo se encuentran. Como tercer punto, vamos a ver el desarrollo del tema que ustedes también pueden encontrar en el material de formación de la plataforma, que más adelante les voy a decir cuál es el nombre. Como cuarto punto, vamos a ver los lineamientos y especificaciones que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia que ustedes van a tener que subir a la plataforma Sayuna. Como quinto punto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos pues con el cierre de la misma. Una vez ya presentado, ya hice mi presentación formal, vamos con la contextualización. Es decir, vamos a recordar en qué parte de su proceso formativo se encuentran ustedes en este momento. De acuerdo a lo anterior, vemos que ustedes están en la fase de, bueno, aquí hay un error, dice planeación, pero ustedes ya se encuentran en la fase de ejecución. Específicamente se encuentran en la actividad de proyecto 7, que es codificar los módulos del software.
Nos encontramos en la actividad de aprendizaje, comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Es decir, lo que busca específicamente esta actividad de aprendizaje es que ustedes precisamente desarrollen esa capacidad de expresarse de manera clara, de manera respetuosa, efectiva en el ámbito laboral. La idea es que ustedes cuiden la cohesión. Cuando hablamos de cohesión nos referimos a la conexión entre las ideas, que cuiden la coherencia léxica, es decir, el uso adecuado de las palabras. También busca que ustedes identifiquen esos procesos comunicativos que son propios de cualquier ambiente laboral. Por ejemplo, dar instrucciones en el caso de los que tienen que cumplir roles directivos o cómo lidiar con los conflictos, que estamos en una sociedad donde los conflictos son parte del día a día. Entonces, la idea es cómo manejar precisamente esos conflictos aplicando la asertividad. El resultado de aprendizaje, es decir, la meta a la que apunta el desarrollo de esta evidencia, es relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. Entonces, la idea es que ustedes cuando se comuniquen en el contexto laboral, no solo deben de expresarse con respeto y claridad, sino también la idea es organizar las ideas siguiendo como un orden lógico y argumentarlas de manera inteligente y racional. En ese orden de ideas, la evidencia que vamos a desarrollar como parte de su proceso formativo se llama, o ustedes la van a encontrar en la guía de aprendizaje 8 y se llama AP7 Comunicación, Informe, Creación de contenidos comunicativos. Como les dije, la encuentran en la guía 8. Esta actividad de aprendizaje, de acuerdo al cronograma, inició el 11 de mayo, finaliza el 15, pero pues no se preocupen por las fechas, ustedes saben que igual las evidencias quedan abiertas hasta el final de la fase. Sé que la mayoría de ustedes tienen evidencias pendientes, pero pues esta es una evidencia que no es complicada, por lo cual la invitación es a que la desarrollen en el menor tiempo posible. Este fin de semana es muy largo, hay un puente festivo, por lo que la idea es que si pueden adelantarla, pues sería mucho mejor para no retrasarse en su proceso formativo. Bueno, vamos a ver el tercer punto que está contemplado en la agenda, que es el desarrollo del tema. Aquí vamos a ver resumido algunos de los puntos que contiene el material de formación, pero pues la idea es que ustedes también amplíen esta información que les voy a transmitir leyendo el material de estudio correspondiente. Bueno, vamos a iniciar con este tema que, como les dije, es muy importante para tener buenas relaciones, tanto con sus compañeros de trabajo, con los superiores, con el personal que hace el aseo, con el personal de seguridad, en fin, con todas esas personas que nos rodeamos en el día a día, que es precisamente el tema de la comunicación asertiva en el contexto laboral. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué es importante comunicarnos asertivamente en un entorno laboral. Entonces, es importante precisamente porque mejora ese ambiente laboral. Cuando uno va a un sitio que tiene un buen ambiente, le da gusto ir a trabajar allí porque las personas actúan con respeto, con coherencia, hay buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la organización. La importancia de saberse comunicar también reduce conflictos, facilita precisamente la colaboración entre todos los miembros de la misma y aumenta la productividad, ya que pues en un ambiente sano y agradable las personas rinden más y por lo tanto van a hacer su trabajo con mayor eficiencia y prestancia. Todos sabemos que aquí una cosa es la teoría
lo que está plasmado en un papel y pues otra muy distinta a veces en la práctica. Es decir, esa imagen anterior que vimos en la fotografía entre los miembros de un equipo de trabajo, donde todos están sonrientes, donde están todos abrazados. Por lo general solo se da cuando tienen que posar para las fotos, pero la mayoría de los acá presentes saben, porque ya están laborando, algunos o han trabajado, saben que la realidad en la mayoría de lugares de trabajo, pues desafortunadamente es otra. Vemos que en las empresas desafortunadamente hay celos, hay intrigas, hay envidias, que porque fulanito gana más, entonces comienzan de pronto a mirarlo mal, que si se viste de determinada forma, hay críticas, que si es muy bonita o muy bonito, entonces hay como celos, hay conflictos, a veces hay como enfrentamientos. Entonces, pues yo no les voy a mentir que estamos en un mundo ideal, porque ustedes saben que no es así, que así quisiéramos, no es de todo así. Pues tampoco es para que se vayan al otro extremo y se echen a la pena y digan, no, pues entonces, ¿para qué trabajo si es tan complicado? Entonces, pues tampoco es la idea. Ustedes saben que el ambiente laboral también depende de uno y de cómo uno precisamente afronte esas situaciones que se están presentando. De ahí la importancia de un tema que lo vimos durante unas sesiones anteriores, que es el de la comunicación asertiva. Pero vamos a recordar brevemente en qué consiste, porque después es un tema muy importante para su formación. Recordemos que la comunicación asertiva es expresar ideas y sentimientos de forma clara, directa y respetuosa. Entonces, recuerden que es como la capacidad de expresar lo que ustedes piensan, sienten o necesiten de manera clara, de manera directa, sin rodeos y sin agredir al otro, sino que siendo enfáticos y siendo responsables con lo que se dice. La idea es no ser ni agresivo ni pasivo. Es como un equilibrio que debe de haber entre el respeto que hay por ustedes y el respeto que debe de haber por las otras personas. Como ya lo vimos en otra sesión, lo de la comunicación asertiva, pues no vamos a profundizar en esa parte. Solo les voy a recordar algunas técnicas que pueden usar cuando tengan dificultades. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la imagen esta primera técnica, que es la técnica del yo siento porque. Entonces, esta técnica pues es muy útil para expresar cómo ustedes se sienten respecto a una situación, pero sin culpar a la otra persona, que es lo que usualmente solemos hacer. Es que usted es un vago, es que usted no trabaja, es que todo el trabajo me toca a mí, es que usted no hace las cosas bien. Por lo general, es un comportamiento humano. Lo que hacemos siempre es culpar a la otra persona. Entonces, esta técnica, eh, lo que les digo, es muy útil para tratar de resolver este tipo de situaciones conflictivas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una evidencia grupal y un compañero de ustedes, fulanito, no entrega su parte a tiempo. Entonces, esto les va a afectar su calificación, los va a retrasar. El profesor, el instructor Cristian, por ejemplo, se va a disgustar y les va a colocar una D y bueno, en fin. En vez de ustedes molestarse con ese compañero o decirles, es que usted no hace nada, usted no cumple con su responsabilidad, usted es un vago. La idea es que sean asertivos y decirle, por ejemplo, yo me siento frustrado cuando no recibo tu parte del informe a tiempo, porque eso nos retrasa en el proyecto que estamos desarrollando.
Entonces, miren que con esta técnica, la idea es que ustedes expresen sus sentimientos sin culpar a la otra persona directamente. Al hacerlo, pues reducen la posibilidad de recibir una respuesta grosera y al contrario, la persona como que se desarma y dice, hombre, sí, como que yo la estoy embarrando. Entonces recuerden que para esta técnica la fórmula es no culpar al otro, sino que directamente, sino yo siento una emoción, me siento triste porque ahí expresan la situación, no estás entregando tu trabajo en los tiempos acordados y posteriormente expresan la propuesta, por lo que me gustaría que cumpliéramos con los compromisos acordados. Vamos a ver la técnica del disco roto o también se conoce como la técnica del disco rayado, que se ve que es una técnica algo antigua porque pues las nuevas generaciones nunca vieron esos antiguos discos con los que se escuchaba música anteriormente, que eran pues igual los han visto por las personas mayores, sus papás, sus abuelos o algún conocido que tienen en su casa esos acetatos que le llamaban. Entonces, estos discos pues tenían el problema que de tanto usarlos a veces se rayaban. Pues yo no soy tan viejo, pero pues mi papá lo usaba y pues recuerdo de niño también escuchaba y uno por ejemplo estaba bailando una canción Cali Pachanguero y se quedaba Cali Pachanguero y repetía todo porque se rayaba el disco y así se quedaba. Entonces, como su nombre lo dice, esta técnica consiste en repetir de manera calmada y firme lo que ustedes necesitan, pero sin entrar en discusiones ni justificaciones. Entonces, utilicen esta técnica cuando alguien, por ejemplo, insiste en que ustedes hagan algo que ustedes no desean o cuando ustedes necesitan precisamente que se respeten esos límites que ustedes quieren imponer. Entonces, por ejemplo, una persona, un compañero de trabajo les dice, ¿podrías ayudarme con este trabajo, por favor? Sé que estás ocupado, pero necesito que lo hagas. Ustedes le dicen, no puedo hacerlo. Ya te dije que no puedo hacerlo. La otra persona les insiste, hombre, es que no seas malo, por favor, dale que a ti no te cuesta nada. Ustedes dicen, no puedo hacerlo, ya te dije que no podía. La otra persona reafirma, pero dale que no te cuesta, por favor. Y ustedes se sostienen en la posición. No, 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 no y no, no puedo hacerlo. Entonces la clave de esta técnica precisamente del disco roto o del disco rayado es mantener la postura sin discutir, obviamente sin alzar la voz, sino que siendo respetuoso. Esta técnica de repetición constante sirve para no desviarse del mensaje principal y que la persona comprenda exactamente lo que ustedes quieren transmitir. Y finalmente la técnica de la negociación. Entonces, digamos que ustedes tienen un inconveniente con otra persona que tiene una opinión distinta. Entonces, la idea de la negociación es buscar precisamente un acuerdo con esa persona, pero sin imponer con furia, con agresividad, lo que ustedes quieren dar a conocer, ni tampoco ceder completamente por evitar conflictos. Entonces, en vez de quedarse callados, la idea es hablar con respeto para encontrar como un punto medio que sea justo para ambas partes. Entonces, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes muy pronto van a estar en la etapa productiva, una vez que superen esta etapa lectiva. Entonces, ustedes están con otro aprendiz que también está en la misma empresa y están desarrollando una aplicación y no están de acuerdo en cómo hacerla. Uno dice, hagámosla pues sencilla para entregarla rápida
y ustedes responden, no, mejor hagámosla bien estructurada desde el inicio para no tener problemas después. Toda la idea es que no lo hagamos tan de afán, sino que desde el principio pongamos todo nuestro talento, todo nuestro experticia y hagamos las cosas bien desde el inicio. Entonces, miren que aquí hay como un conflicto, entonces la idea es entrar en una negociación, donde no traten de imponer su idea propia a la fuerza, ni de tampoco ceder y aceptar todo lo que el otro dice, sino que la idea es responder, por ejemplo, asertivamente. Tienen razón, usted tiene razón, obviamente la estructura es muy importante. ¿Qué te parece si primero hacemos una versión sencilla para cumplir con esos tiempos que están muy ajustados, pero dejamos una buena base para mejorarla después? Entonces, la otra persona muy probablemente acepta y llegan a un acuerdo. Entonces, la idea siempre es plantear como una alternativa en la que haya un gana-gana a doble vía, que no sea solamente uno quien entre comillas, gane la discusión, sino que todos salgan beneficiados. Nadie perdió, nadie impone su idea, sino que ambos ceden un poco y construyen una solución que sea efectiva para ambos partes. Entonces recuerden que en este caso de la negociación, la idea es escuchar, la idea es proponer alternativas y siempre buscar un punto medio, siempre, y lo más importante, con respeto. Bueno, una vez que ya hemos identificado la importancia precisamente de la comunicación asertiva en este entorno laboral, es el momento de presentarles los criterios que deben de tener en cuenta al momento de llevar a cabo trabajos escritos o textos. Entonces, pues me adelanto para la actividad que en un momento les voy a explicar. Van a tener que desarrollar un texto argumentativo, por lo que es necesario que tengan en cuenta algunos elementos indispensables para toda comunicación escrita. Entre ellos encontramos la cohesión. ¿Qué es la cohesión, estimados aprendices? Es un mecanismo que permite que las ideas dentro de un texto estén conectadas entre sí de manera lógica y fluida. ¿Qué es eso, profe? Entonces, es decir, es como un pegamento que une frases y párrafos para que el mensaje se entienda de forma clara y ordenada. Recuerden que sin cohesión, las ideas pues parecen como desordenadas, como si fueran pensamientos sueltos. ¿Cómo logramos precisamente esa cohesión de la que estamos hablando? Pues hay varias formas de lograr esa cohesión en un texto. Entre ellas, y una de las principales, son los conectores lógicos o discursivos. Entonces, una recomendación que les hago para que ustedes mejoren significativamente su forma de escribir es que usen conectores. ¿Cuáles son esos conectores? Además, también, igualmente, sin embargo, no obstante, en primer lugar, de acuerdo a, bueno, hay muchísimos conectores. Si ustedes los usan, que es una recomendación muy importante que les hago para todas, no solo para las evidencias, sino cada vez que ustedes tengan que desarrollar un texto, utilicen tanto conectores como conjunciones. Más adelante les voy a presentar un video que explica en forma detallada este tema. Otro tema, otro punto importante para lograr cohesión en un texto es la elipsis. Entonces, consiste en omitir palabras que se sobreentienden por el contexto. Entonces, aquí está el ejemplo. María diseñó la interfaz y Juan la base de datos. Como ya utilizamos la palabra diseñó, no es necesario que en el siguiente frase la vuelvan a usar porque ya está sobreentendida, ya es una elipsis. Es un error frecuente que cometen algunos, no solo aprendices, sino que cometemos usualmente de redundar y de repetir y repetir palabras que no es necesario utilizar.
por ejemplo, en el ejemplo que ustedes están viendo. En la primera frase ya está el verbo que es diseñar. No es necesario que en la segunda lo vuelvan a utilizar. También con los sujetos. Si ustedes hablan que María fue a la escuela a trabajar desde las 5 de la mañana y María se encuentra triste, no es necesario que repitan la palabra María. Pueden utilizar la tercera técnica de cohesión, que es la sustitución, que es sustituir una por sinónimos o términos equivalentes. Entonces, por ejemplo, la comunicación asertiva es esencial. Este tipo de interacción permite resolver conflictos. El error sería decir, la comunicación asertiva es esencial. Punto. La comunicación asertiva permite resolver conflictos. Entonces aquí miren que lo que hicieron es reemplazar precisamente esa palabra esa frase de la comunicación asertiva por este tipo de interacción, lo cual nos evita precisamente lo que les estoy hablando de las redundancias y nos da fluidez y mejora nuestro texto. Entonces recuerden sustituir palabras para no repetirlas constantemente. Vamos a hablar de la coherencia lexical. Entonces, cuando hablamos de coherencia, es la unidad lógica y temática que permite que el texto tenga sentido global y sea comprensible para el lector. En otras palabras, estimados aprendices, la coherencia hace que un texto tenga lógica. Es decir, que todas esas ideas que están en el texto estén relacionadas entre sí y que siga un orden comprensible. Entonces, imaginen, por ejemplo, que están contando una historia. Entonces empiezan diciendo, fui al supermercado a comprar pan y luego siguen con los dinosaurios vuelan sobre mi casa. Entonces uno queda como chanfle, ¿de qué está hablando? Entonces eso pasa precisamente cuando no hay coherencia. La coherencia es que todo el texto, desde el inicio, desarrollo al final, y también las frases, tengan que ver el uno con el otro. Entonces significa que todas esas ideas se conecten y tengan un sentido entre sí, como las piezas de un rompecabezas. Por eso la imagen que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo se logra precisamente esa coherencia? Entonces recuerden que todo texto debe girar en torno de una sola idea principal. Aunque ustedes tengan varios párrafos, todos deben aportar algo a esa idea central. Entonces, por ejemplo, si están hablando de la importancia de la comunicación asertiva en el trabajo, la idea es que no se salten a hablar de alimentación saludable, no se salten a hablar del mundial de fútbol, sino que cada uno de los párrafos que ustedes desarrollen deben de estar conectados entre sí. Cuando hablamos de orden y progresión, es que un texto coherente primero lo que hace es introducir un tema, lo desarrolla y lo concluye. Entonces la idea es no saltarse las ideas sin aviso, seguir como esa estructura básica que ustedes están viendo en pantalla, donde haya una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y cuando hablamos de la relación lógica entre las ideas, es que las ideas deben de estar organizadas de forma tal que unas lleven a las otras, que no parezcan como pensamientos sueltos o contradictorios. Por ejemplo, una frase, en el trabajo hay que ser puntual. A veces las personas se comunican mal. Es importante tomar agua. Entonces, miren que aquí están esos pensamientos sueltos que son contradictorios y no tienen sentido el uno del otro. Entonces, precisamente para lograr esa coherencia debe haber una lógica entre lo que ustedes están diciendo. Bueno, sobre este tema de la cohesión y la coherencia, pues les voy a compartir un video de un curso de redacción que hice hace un par de años. Pues no, para no alargar la sesión, teniendo en cuenta que son las 8:10 de la noche, se los voy a compartir
por el grupo de WhatsApp. Entonces, esto pues me ayudó bastante en la redacción, porque pues aprendí el uso de los conectores, o sea, ratifiqué pues porque desde la universidad he visto y desde el colegio se ha visto esos conceptos. Entonces, pero la idea es que ustedes lo vean, porque pues habla de la puntuación, del uso de conectores. Este video pues me ayudó bastante y espero que a ustedes también les sirva. Para el caso de Vanessa, pues es complicado por la velocidad que la persona que lo dicta habla. Entonces les voy a, a enviar también una transcripción de los principales puntos, pues para que ella pues pueda identificarlos. Pero pues como les digo, para no hacer tan larga la sesión, vamos a verlo. Se los voy a enviar. He empezado a publicarlo esta noche, pero pues para no alargarnos tanto, porque sé que están cansados, mejor se los envío mañana. Bueno, ya vimos algunas técnicas que les van a permitir precisamente mejorar su redacción, lo cual pues obviamente les va a servir muchísimo para su contexto profesional, pero obviamente para el desarrollo de la evidencia que van a tener que realizar, que como les dije es un texto argumentativo. Entonces recordemos que un texto argumentativo, como ustedes están viendo en pantalla, es un texto que expresa una opinión o postura sobre un tema y la defiende con razones, hechos y ejemplos. Su propósito es convencer o persuadir al lector sobre un tema. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que es un texto argumentativo. Ustedes ya casi están finalizando su etapa lectiva, por lo que antes de graduarse, ustedes, por ejemplo, van a tener que presentar unas pruebas que se llaman las pruebas TIT. En uno de los módulos, que es el módulo de la comunicación escrita, ustedes van a tener que redactar un texto argumentativo. Entonces, pues como la idea es que ustedes les vaya muy bien en ese examen que van a tener que presentar antes de graduarse, entonces esto también les va a servir precisamente para que ustedes sepan cuál es la estructura que deben de tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de textos. Obviamente en su vida profesional pues no van a tener que hacer tantos textos argumentativos, pero sí esto de la cohesión, de la coherencia, les va a servir para redactar todo tipo de textos corporativos. Bueno, cartas ya casi no se utiliza, correos electrónicos, informes, que pues básicamente son frecuentes en su vida profesional. Entonces vamos a ver cuál es la estructura de un texto argumentativo, recordarla porque ustedes ya tuvieron que hacer una para una evidencia pasada, que es la de la comunicación como expresión humana. Entonces, lo que deben de tener en cuenta para a la hora de redactar un texto argumentativo es la estructura que ustedes están viendo en pantalla. Un título. Aquí no, en la diapositiva no está el título, pero la idea es que todo texto argumentativo debe tener un título que sea acorde con el tema que ustedes están presentando. Una introducción en la que ustedes presentan el tema y su postura. Una tesis, que es la idea que ustedes van a defender. Un desarrollo, unos argumentos, que son las razones y ejemplos que justifican su postura. Ustedes hablan sobre un tema, pero no. Es que yo creo que el América de Cali, que me gusta el fútbol, es el mejor equipo de Colombia. ¿Pero por qué? Deben de dar una justificación, deben de dar argumentos para persuadir al lector de que su argumento que ustedes están dando a conocer es válido. ¿Por qué es el mejor equipo? Porque ha ganado tantos títulos, porque la nómina que ha tenido a lo largo de los años ha sido la mejor, porque su sistema o estructura organizativa es la mejor. Bueno, la idea es que ustedes den argumentos, contraargumentos. Entonces, puede ser que ustedes den
argumentos contrarios precisamente para validar su tesis. Entonces, de acuerdo a lo que sostienen algunas personas, Nacional puede ser el mejor equipo porque él ganó la Copa Libertadores y porque tal cosa y tal cosa. Pero entonces ahí vuelven a su posición. Sin embargo, tal y tal es mejor porque tales y tales y tales. Y en la conclusión, la idea es que cierren y reafirmen la tesis. Entonces vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro qué es lo que deben de hacer. Entonces, por ejemplo, en la estructura de, del texto argumentativo, el título, la comunicación asertiva como herramienta clave en el entorno laboral. Entonces, en el mundo laboral, la forma en que nos comunicamos influye directamente en el ambiente, la productividad y las relaciones entre compañeros. Muchas veces los conflictos no nacen por lo que se dice, sino por cómo se dice. Por eso es necesario promover la comunicación asertiva en las organizaciones. Digamos que ese párrafo serviría como introducción, ya que presenta el tema de manera general y plantea la necesidad de una solución. Aquí estamos introduciendo el concepto principal del tema, que es la comunicación asertiva. En la tesis, considero que la comunicación asertiva es una herramienta fundamental para mejorar el clima laboral y fortalecer el trabajo en equipo. Aquí ustedes ya están diciendo o están estableciendo su posición frente al tema. Ustedes están tomando partida frente al tema, por eso es un texto argumentativo, porque ustedes tienen que dar una tesis y precisamente hablar con propiedad del tema. Entonces aquí estamos diciendo que la comunicación asertiva es una herramienta fundamental para mejorar el clima laboral. Esa es la tesis que ustedes están proponiéndole al lector para tratar de persuadirlo de que su opinión es válida. En primer lugar, la comunicación asertiva permite expresar ideas, sentimientos o desacuerdos de manera clara y respetuosa. Esto evita malentendidos y ayuda a mantener relaciones laborales más sanas y profesionales. Entonces, aquí estamos precisamente dando los argumentos de el por qué la comunicación asertiva es fundamental. No estamos diciendo que es fundamental porque a mí, entre comillas, se me dio la gana porque yo considero que es así, sino que en todo texto que ustedes hagan, lleven a cabo deben de dar argumentos por los cuales consideran o justifican precisamente su tesis. Ese sería un argumento uno. Además, cuando un trabajador se comunica asertivamente, transmite confianza y seguridad, lo cual facilita la toma de decisiones y mejora el liderazgo. Esta forma de comunicarse también motiva a otros a expresarse con respeto y empatía. Este es el argumento 2. Estamos dando otra razón por la cual consideramos que la comunicación asertiva es fundamental. Entonces, precisamente esta es la estructura que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de llevar un texto argumentativo. Algunos podrían pensar que ser directo o firme puede parecer agresivo o generar rechazo. Sin embargo, la comunicación asertiva no busca imponer ideas, sino construir acuerdos desde el respeto. Aquí estamos dando un contraargumento. Estamos diciendo que otras personas pueden pensar que no es tan importante la comunicación asertiva por tal cosa. Sin embargo, ahí reafirman la tesis. Y en la conclusión, precisamente lo que hacen es, bueno, primero la leemos. En conclusión, importante que cuando ustedes lleven a cabo ese tipo de textos argumentativos, colocar en el último párrafo, en síntesis, en conclusión, para que la persona sepa que ustedes están cerrando precisamente el texto y están pues dando una reflexión general sobre el texto que ustedes están construyendo. Entonces, aquí la idea es reafirmar precisamente la tesis y cerrar el texto con una síntesis clara del argumento. Esa es
la estructura que ustedes deben de tener en cuenta para llevar a cabo los textos argumentativos. En ese orden de ideas, vamos a ver algunos tips que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de redactar. Lo primero que les recomiendo es usar un lenguaje claro y formal. Entonces, no usen muletillas como pues sea de María o expresiones muy coloquiales, ya que el lector debe entender sin confusiones, como si ustedes le estuvieran explicando a alguien que hasta ahora está conociendo el tema, que no es un experto. Entonces, no se trata de escribir con términos muy complejos o muy técnicos, sino que pues la idea es que sea comprensible para cualquier persona sin necesidad de que sea un experto en el tema. Importante mantener la coherencia. Recuerden que todo el texto debe girar en torno a una sola idea principal. Cuando hablamos de un párrafo por idea, entonces recuerden que primero la estructura del texto va dividida en varios párrafos. A veces uno de los errores más comunes que se cometen es que escriben todo en un solo párrafo, hacen como una especie de revuelto de sancocho y es difícil a veces captar la idea de lo que quieren transmitir. Entonces, lo primero que deben de tener en cuenta es dividir el texto en párrafos como el que vimos anteriormente y en cada párrafo mencionar una sola idea para precisamente ayudarle al lector a seguir el razonamiento que ustedes quieren transmitir y darle claridad al texto, ya que si ustedes mezclan muchas ideas en un solo párrafo, todo se enreda y se pierde el hilo. Importante cuidar la ortografía y la puntuación, entonces es muy importante que ustedes antes de enviarlo, no solo este informe o esta actividad que ustedes van a hacer, sino cualquier correo electrónico, cualquier informe, cualquier texto que ustedes redacten, antes de hacerlo, revisen cuidadosamente el texto para que no se les pase ningún error ortográfico, ya que la forma en que ustedes escriban o se comuniquen es su carta de presentación frente al público, frente a los clientes, frente a proveedores. Y si ustedes escriben, no escriben correctamente o con errores ortográficos, pues va a perder credibilidad lo que ustedes quieren transmitir. Bueno, finalmente vamos con el último punto de la sesión, que es el desarrollo de la evidencia. Así que mucha atención, estimados aprendices, porque esto es lo que ustedes deben de realizar para cumplir con los lineamientos de la actividad. Entonces, recuerden que el desarrollo de esta actividad de aprendizaje implica un proceso escritural que dará cuenta de su capacidad para comunicarse atendiendo la estructura gramatical, semiótica, cohesión y coherencia léxica. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que tienen que hacer. A continuación se describe la secuencia de acciones que deben de tener presentes para realizar esta actividad. 1. Lea la siguiente situación problemática que se presenta en un entorno laboral. En una empresa de soluciones tecnológicas, los trabajadores de un equipo sienten que sus ideas no son escuchadas por el líder del proyecto. Durante las reuniones, este líder toma decisiones sin abrir espacio al diálogo, lo que ha generado desmotivación y baja participación. Algunos colaboradores han comenzado a evitar las reuniones o a limitarse a cumplir tareas, pero sin compromiso. La gerencia ha notado una disminución en la innovación y en el ambiente laboral, por lo que ha solicitado a los miembros del equipo que redacten un texto con su opinión argumentada sobre cómo la falta de comunicación efectiva puede afectar la motivación y el rendimiento laboral y qué papel juega la asertividad en el liderazgo y la escucha activa para resolver este tipo de situaciones. Entonces, ese es el contexto de lo que ustedes deben de realizar, leer esa situación y, de acuerdo a lo anterior, teniendo como base la situación anterior
elabore un informe en el que desarrolle un texto argumentativo que cumpla con las siguientes características. Una introducción clara donde ustedes van a plantear el problema, una tesis donde van a explicar por qué es clave la comunicación asertiva en este caso, unos argumentos que respalden esa tesis y una conclusión. Dentro de las recomendaciones, el uso adecuado de conectores, coherencia y cohesión textual y un léxico formal y técnico. Entonces, es básicamente lo que vimos durante la sesión en línea, en donde les expliqué cómo hacer el texto argumentativo, que recuerde que tiene unas partes y que no son necesarias que ustedes coloquen subtítulos, que es uno de los principales errores que se cometen. Entonces, colocan, por ejemplo, introducción, cuando estén desarrollando el texto, perdón. Introducción arriba, es un subtítulo de tesis, un subtítulo de argumentos, un subtítulo de conclusión. No, la idea es que ustedes desarrollen el texto en forma fluida, sin necesidad de subtítulos, sino que sea en bloque, pero que esté la información allí remitida. Entonces, recordamos, leer la situación problemática y con base en la situación problemática hacer ese texto argumentativo. Pero como todo informe, la idea es que ustedes no solo coloquen el informe, sino que coloquen una portada, una introducción, pero pues no, no es la introducción del texto argumentativo, sino que es la introducción del informe, donde ustedes coloquen en este informe se va a llevar a cabo un texto argumentativo relacionado con un caso problemático donde vamos a ver tales y tales eh, temas a tratar. Entonces recuerden que el desarrollo es el cuerpo de trabajo, que ahí es donde ustedes colocan ese texto argumentativo y las conclusiones, pero las conclusiones también no son las conclusiones específicas del texto, sino las conclusiones a las que ustedes llegaron luego de haber realizado ese texto argumentativo. Obviamente también incluir referencias bibliográficas y recuerden que todo informe deben de tener en cuenta las normas APA que ustedes vieron al inicio de la formación, donde les compartí un formato que deben de tener en cuenta que el interlineado es doble, que el texto va alineado a la izquierda, que los títulos no se escriben con mayúsculas sostenidas, agregar citas, bueno, todos esos criterios que ya vimos anteriormente en algunas sesiones, pues la idea es que ustedes lo plasmen en este informe. Recuerden que la extensión es de 5 a 10 hojas y que para hacer el envío de la evidencia, pues se deben de remitir al área correspondiente. La plataforma Sayuna, a la guía 8, ya está activa la actividad. Se llama AP7, Comunicación Informe de Contenidos Comunicativos. Y eso es básicamente lo que ustedes deben de llevar a cabo para cumplir con la actividad de aprendizaje. Les voy a dejar de compartir pantalla para mirar si tienen dudas o inquietudes frente al desarrollo de la evidencia. Entonces los escucho, estimados aprendices. O los leo. Si tienen en el chat, pueden escribir también las dudas. Voy a mirar el chat. Bueno, Natalie, Vanessa, Emanuel, Diego Fernando, Emanuel, Asnaid. ¿Todo claro? Diego está escribiendo. Todo quedó claro. Profesor, todo quedó claro para mí. Perfecto, Naid. Gracias.
Un placer escucharte. Hace rato no hablábamos. Gracias, Vani. Igual tú sabes que si tienes alguna duda, me escribes por el WhatsApp y yo con mucho gusto te hago un resumen de lo que debes de presentar para la actividad. Tranquilo, Emanuel dice que no le funciona el micro, no sé si tengas alguna duda. Sí, profe, excelente, listo. Estimados aprendices, entonces creo que no hay ninguna duda. Igual si de pronto cuando estén desarrollando, a veces uno no tiene dudas en el momento, pero después tiene dudas, entonces saben que me pueden escribir tanto al WhatsApp como al correo, al foro, bueno, todos los medios de comunicación y con mucho gusto estoy en la disposición de colaborarles. Y estimados aprendices, como siempre es un placer estar con ustedes. Me encantó y pues nos vemos la próxima semana que también tenemos evidencias. Un abrazo a todos, una feliz noche y les agradezco por el privilegio de su tiempo. También gracias a Camila por tu colaboración. Un abrazo. Vale, profe, buena noche para todos. Buenas noches.